Teali, nena toca Lilica Altonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la 9ª casilla de la 18ª trecena. El tonali Chignahui Itzcuintli, 9 perro. Miren, yo he venido a la ciudad de Puebla a celebrar un cumpleaños y estoy muy contenta porque vine a mi lugar favorito, a una librería. Y quiero decirles que este tonali me encanta porque el escuinclí nos recuerda, el perrito, a ese valor de la amistad. Y qué bonito es tener amigos que vayan contigo en el camino, que te nutran, que te acompañen, así como Xolotl fue con Quetzalcóatl al Mictlán y lo resguardó mientras él quedó ahí medio muerto, que como es un dios, pues obviamente que no murió, pero quedó inconsciente un buen rato y Xolotl lo acompañó, su perro, su gemelo, ahí estuvo. Así que tener un amigo que te acompañe, creo que es el mejor regalo. Y también estoy muy contenta porque a mi familia ha llegado una perrita y ha llegado en las vísperas de Chignahui Itzcuintli, así que para mí va a ser Chanti, como Chantico, el fuego interno que se debe de despertar siempre en nosotros. Les voy a leer lo que tengo para esta coordenada y espero que les guste. En el vasto cosmos de la existencia, donde el tiempo se desliza como un susurro entre los dedos de los dioses, se encuentra Chignahui Itzcuintli, el 9 perro, guardián del hogar y puente hacia lo divino. Su esencia danza en la fragancia del fuego sagrado, donde el calor del hogar se convierte en el altar de ofrendas y ayuno, un ritual que abraza la humildad y la devoción. Chignahui Itzcuintli es el nombre calendárico de la regente de esta trecena, que es Chantico. Chantico fue creada por Tlatlauqui Tezcatlipoca según el mito. Él la hizo como regalo a sus padres, principalmente a su mamá, Atona Cacihuatl. Y ella es nuestra regente. Es ese fuego que tenemos ahí dentro de nuestro hogar en el fogón. Está relacionada con las 3 piedras del fogón. Es esa llamita que se enciende y que permanece en nuestro intelecto, en nuestro corazón, en nuestra entraña. Este tonali, Chignahui Itzcuintli, trae en el numeral 9 a Quetzalcóatl. Por eso en el inicio les decía, él fue acompañado de Xolotl, que tiene un rostro canino, al Mictlán. Y él nos recuerda la capacidad intelectual que tenemos todos los seres humanos, porque estamos hechos de los huesos de las antiguas humanidades y de la sangre de ese líquido vital tonado de Quetzalcóatl. Él viene con un ave que habla muchas lenguas, es políglota, Hueyxolotl, el guajolote, así que hoy podemos comunicar a todo lo que querramos a nuestros seres queridos. Y también los animales nos comunican muchas cosas, las aves, todos los animalitos, en especial los perritos. Yo estoy muy contenta, ya quiero conocer a ese nuevo miembro de mi familia. Es una perrita pastor belga. Y bueno, aquí tenemos en el signo Itzcuintli al señor del Mictlán, a Mitantecutli, el que resguarda los saberes sagrados. Es un tonali de verdad maravilloso, así que yo te invito a que lo vivas con pasión y que rescates el valor de la amistad. Hay un poeta, Fernando Pessoa, que habla precisamente del valor de la amistad. Yo he construido con toda esta narrativa que nos da la cuenta Tonalpohualli y su poema algo para ustedes, pero se los voy a leer más adelantito. Quiero seguirles compartiendo lo que este tonali significa. Como un eco que resuena en las profundidades del Mictlán, Chignahui Itzcuintli viaja entre los mundos, guiado por Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y acompañado por Hueyxolotl, el ave políglota que traduce los lenguajes del alma. Juntos descienden a la morada de los huesos, el lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un abrazo eterno. Hoy te invito a que te prepares para ensoñar. Puedes leer un libro, puedes leer poesía. Embriágate antes de ir a ese espacio onírico, al encuentro con Mitantecutli. Así, cada día que amanece bajo la sombra de Chignahui Itzcuintli, se nos recuerda que el ayuno es un acto de amor, un sacrificio que fortalece el lazo entre el humano y lo sagrado. En esta danza ritual, los fieles son llamados a enfrentar desafíos que despiertan su esencia divina, a hacer vibrar la caracola que resuena en el eco del tiempo, creando un himno que atraviesa los 9 niveles del Mictlán. La caracola, ese instrumento tan importante que sonara Quetzalcóatl y así naciera el sonido, el
llamado de la caracola. ¿A quién no le gusta? Hoy no traje mi caracola porque ando de paseo, pero bueno, ustedes ya la han escuchado. ¿Por qué estoy hablando del ayuno? Porque fíjense que la señora Chantico recibe este nombre calendárico. Como ustedes saben, en la mitología, cuando un suceso tiene lugar, ya sea porque inicia o termina en un punto específico, se nombra como el tonali. Por eso es que nuestro sol se llama Nahui Olin, porque termina o inicia más bien en ese día, en ese periodo de Nahui Olin. Y la señora Chantico se llama Chignahui Squintly, porque ella se le ocurrió prender fuego, poner la fuerza fría con el calor juntas. Eso genera movimiento, pero este movimiento debe ir acompañado de una ritualidad, de un autosacrificio y de ayuno. Y la señora Chantico se olvidó de ayunar, puso sus peces en el calor y ese humo se elevó. El señor de allá de Lomeyocan, Tonacatecutli, se dio cuenta que estaban generando movimientos sin haber ayunado. Y como sanción la convirtió, como era un día 9 perro, la convirtió en perro. Así que cada vez que veas un perrito, ¿y saben qué? Esta nueva miembro de mi familia, es una perrita, así que sí, es Chanti. Qué bueno, me da mucho gusto porque vivir la cuenta es eso, ver cómo cada tonali se revela en tu vida. Y aquí la señora Chantico se va a quedar mucho tiempo con nosotros, con mi familia, a través de esa perrita pastor belga. Bien, como un perro leal que sigue a su amo, Chignahui Squintly nos guía en nuestro tránsito por la vida, recordándonos que la fidelidad y la amistad son los faros que iluminan el camino hacia el hogar. En la búsqueda de lo divino, el sacrificio se convierte en un canto. El ayuno, la llave que abre las puertas del entendimiento, donde el amor, la lealtad y la generosidad son las ofrendas más puras. Así, en cada ritual, en cada encuentro con el fuego sagrado, Chignahui Squintly nos invita a danzar con los dioses, a recordar que somos parte de un ciclo eterno, donde cada ladrido del perro, cada susurro del viento, es un llamado a la conexión, a la transformación, a la vida misma. Y ahora lo prometido es deuda. Aquí va tomando las palabras de Fernando Pessoa, y este tonali dice así: Oh Chignahui Squintly, guardián de la amistad, en tu andar se entrelazan risas y susurros. Te celebro, fiel compañero, en la danza del fuego y la fragancia del hogar. Mis amigos son así, mitad locura, otra mitad santidad. Los elijo no por su piel, sino por el brillo inquietante de su mirada, por la alegría compartida en cada paso del camino, donde el amor se despliega como un manto sagrado. En este viaje hacia el Mictlán, donde los huesos cuentan historias olvidadas, es la risa la que nos une, el eco de nuestras almas resonando en la eternidad. Quien nos ha reído en la penumbra, ¿quién nos ha encontrado en la luz de la locura compartida? Nuestros amigos. Mis amigos son así, mitad bromas, mitad serenidad, los que hacen de la realidad su lección, pero nunca dejan que la fantasía se apague, quienes saben que el viento en el rostro es un canto a la vida, un recordatorio a la infancia que llevamos dentro. Busco amigos que no sean comunes, que sean niños y ancianos a la vez, que no tengan prisa por llegar, que abrazan lo efímero y lo eterno, que me enseñan que la normalidad es una ilusión y que en la locura hallamos nuestra verdad. Oh Chignahui Squintly, en tu nombre celebro la belleza de elegir bien a nuestros amigos, la alegría de compartir el sendero donde la lealtad y el amor florecen como las flores en el Mictlán, donde el silencio se convierte en el canto y la amistad en un himno eterno. Y bueno, nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Chignahui Squintly, la amistad, el amor incondicional, la generosidad, la lealtad. Yo soy el gozo de recorrer nuevos caminos, y con Mictlán Tecutli yo soy transición, herencia, memoria sumada a la inteligencia que me brindó Quetzalcóatl a través de su sangre preciosa en el momento de mi creación. Yo, como ser de Anáhuac, soy el flujo fácil a través de los procesos de transmutación. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota, y estoy muy feliz de compartir aquí este espacio tan maravilloso, lleno de sabiduría, de autores tan maravillosos. Voy a buscarme un libro de
Ay, de López Austin, a ver si lo encuentro. Bueno, pues hasta pronto, Timota.